Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo. Muchos de ustedes quizá no han vivido el tiempo de Hacienda. Terribles tiempos de Hacienda en Incahuasi. Algunos deben haberla leído, otros un pequeño comentario, otros se han olvidado. Don Evaristo Cajo Leonardo nos recuerda los tiempos de Hacienda y los hacendados. Terribles tiempos de Hacienda. ¿Por qué terribles? Porque el campesino no tenía derecho, porque el campesino tenía obligaciones, porque el campesino era azotado. Imagínense que en la hacienda Sangana los campesinos tenían que ir 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde a rezar el Ángelus. Si no iban, tenían que pagar una botella de yodo. Esto es un insulto. Imagínense que hay que pasar por unos terrenos y hay que pagar una roba de papas. Esto lo hacían los campesinos que venían de la comunidad a la hacienda, en los tranqueros. O queso. Entonces, o imagínense ustedes que están trabajando en un sitio, pero además tienen que trabajar en producto, tienen que limpiarle la casa a la persona sin que reciba dinero, tienen que traerle lo que ustedes ganan también. Esto se daba en Incahuasi. La renta en dinero, la renta en producto, lo que le cosechaban le daban al hacendado, y la renta en trabajo. Muchos campesinos incahuasinos venían de este pueblo a la costa, pero no a pasear como ahora, sino a trabajar en las haciendas, y el hacendado los alquilaba, y el dinero del alquiler lo cobraba él. Eran tiempos de hacienda terribles. Aún están los rastros de las haciendas en las casas de Farreñato. Pero veamos la entrevista. ¿Cómo eran los tiempos de hacienda? Claro, Porque usted ha vivido los últimos años de la hacienda, ¿no? Casi la mayor parte de mi vida, hasta buena parte de mi profesión, yo la he ejercido en territorio de los hacendados. Guairul ha sido de la familia, ¿cómo se llama? López Arenas, ya. Y donde había una presión de los hacendados de que no se eduquen los hijos. Ahí yo recuerdo que había un hacendado de Moyán, que todos ellos terminaron con la reforma agraria, pues todos salieron volando. Bueno, no quiero decir cómo, pero salieron mal, ¿no? Y ellos decían, por ejemplo, al maestro que llegaba en esa comunidad, decían: oye, ¿cuántos años tiene tu hijo en el colegio? ¿Qué te ha producido? ¿Qué te da? Todos los días no te pide lápiz, cuaderno, ropa y pierde el tiempo. Así que ven, ya tu hijo está grandecito, y que venga más bien a cortar caña, porque de lo contrario te voy a quitar el arriendo y ya se acabó, ¿no? Así que, y el padre se veía presionado por el hacendado para que sus hijos no se eduquen, pues, ¿no? Y frente a eso, menos mal que se dio la reforma agraria, por ejemplo, para la sierra. Pero hay algunos que se educaron, por ejemplo, usted, el ingeniero Bernal. No, es que nosotros, ¿cómo hicieron para...? No, es que nosotros somos de una comunidad campesina, San Pablo de Incahuasi, donde no había tanta influencia del poder de los hacendados. Entonces mi padre, él ha sido criado por una familia que tenía arriendos en la hacienda Janque, en el sitio Atumpampa. Entonces él, en la costumbre de los trabajos que venían a hacer a cuenta del arriendo, venían a hacer trabajos en la chacra de arroz de la hacendada, y mi padre pues venía, como había sido criado él, venía pues por el, ¿cómo se llama?, por el dueño del terreno, la familia Calderón que le había criado. Él venía a hacer la obligación, lo que se llama, ¿no?, cumplir con los meses de trabajo aquí en las chacras. Fue viéndola, ¿cómo se llama?, fue un hombre, mi padre fue un hombre habilísimo, ¿no? Y ha dejado organizaciones en su comunidad, San Pablo de Incahuasi, que hasta ahora persiste, ¿no? Pero era muy hábil. Entonces, dentro de esa habilidad, él vio que no había mejor herencia para los hijos que dejarle la educación, ¿no? Entonces él agarra y nos compra una casa aquí en Parriñape, en la calle Libertad 770, y nos trajo. Y mi hermana, la que me sigue en edad, ella desde muy criatura, se puede decir, vino a atendernos, ella a preparar los alimentos, a cuidar la casa, porque todos nosotros estudiábamos, ¿no?
¿Ustedes estudiaron acá la educación primaria? Sí, yo estudié en el 241, que era pues primero de la escuela de Venado Zenobio Quiscoya Barrera. ¿Y cuáles son los conflictos que tiene cuando ingresa a la educación primaria? Porque me imagino que debe haber habido muchos problemas en aquel entonces, como Claro, discriminación. Yo ahora con la formación que tengo y he roto la caparazón esa de tanto insulto y maltrato a nosotros los andinos, que antes nos han dicho pues que por el fenómeno de la lingüística más que todo, porque usted sabe que el quechua hablante nato, si usted le dice que diga la palabra mesa, no puede decir mesa, dice misa. Lo desarrolla la motricidad. Si dice toro, no puede decir toro, sino dice turo. ¿Por qué? Porque en el quechua de aquí del norte, el quechua de Porreñap, que le llaman, que está concentrado en Incahuasi, Cañaris, parte de Tenachí y parte de Sangano, ¿ya? El quechua solamente nosotros utilizamos 3 vocales, la A, la I, la U. Entonces, ¿de dónde le piden al quechua hablante nato que pronuncie la vocal E o la O? No hay. Eso le generó problemas cuando usted estudiaba. Claro, nosotros, y entonces, como digo... Pero no los aminaló para abandonar los estudios. Nosotros prácticamente nos escondimos en una caparazón para poder seguir adelante, ¿no? Pero ha llegado un momento en que me roto esa caparazón y ahora me siento orgulloso de decir que yo soy incahuacín y mi lengua materna es el quechua, lo hablo y lo escribo bien. Usted viene en una época donde hay mucha discriminación contra el incahuacino, ¿no? No se valora la cultura. Y ahora, ¿por qué en vez lo ando arrastrado el quechua? El castellano, porque lo aprendí a golpes, ¿no? No es como ahora la educación intercultural bilingüe, pues en las escuelas que se están impartiendo, aunque esto también ha sufrido un retroceso en los últimos 10 años, donde el niño debe aprender bien, esto es castellano y esto es quechua, y que no caiga en esa motricidad en el que caíamos nosotros y éramos objeto de burla, pues, ¿no? ¿Y la secundaria dónde la estudian? El Colegio Nacional San José. Ya. Y ahí el problema. Yo tuve el primer puesto en el 241 y cuando había internado en el San José, donde es ahora las oficinas de la Dirección Regional de Educación, esos eran los internados del Colegio San José y yo fui becado y estudié interno. Ya, y así que terminando allá, mis otros hermanos, los menores, ya hubieron el agropecuario de Porreñape, terminaron ellos y quizás por la misma necesidad de querer apoyar a los hermanos incahuacinos, nos embarcamos en el sector de educación, unos influenciados por amigos. ¿Ustedes fueron los primeros profesores o anteriormente ustedes tuvieron otros profesores incahuacinos? No, incahuacinos. Eran nosotros los primeros, porque anteriormente había pues una profesora de Chiclayo, creo que le tenía miedo, paraba, los alumnos le iban a dar lecciones, dicen, a la cama porque no podía levantarse. O sea, el profesor Evaristo, el profesor Pepe, Fermín, Hipólito. Fermín, Hipólito fueron los primeros profesores que llegaron quechohablantes, claro, nativos de Incahuasi. Claro, y después ya se fueron creando las demás escuelas y surgen profesores y nos da muchísimo gusto de que hayan profesores de Chiclayo, de aquí de Porreñape, que rápido aprendieron el quechua, todo idioma es cuestión de práctica y de ponerle pues, interés en querer aprender, ¿no? Dígame, y volviendo a esta situación de la hacienda, a los hacendados no les gustaba que educaran a sus hijos, ¿no? Claro, porque entonces la persona educada conoce ya sus derechos y comienza a reclamarle estos. Y siempre ellos querían tenerle a la gente sumisa, la gente analfabeta que no conociera nada de sus derechos con el fin de seguirles explotando. No les permitían educarse. Cuando venían de la comunidad y pasaban las haciendas, ¿les cobraban algún impuesto? Claro, eso era prácticamente un robo y un abuso, porque ahí estaban, pues, había diferentes trancas que al patrón, para que abra su tranca en el sector donde estaba él ubicado, porque los hacendados eran
tan malos que en sitios estratégicos por donde no había otro lugar por donde pasar, entonces ponían la tranca y hacían su casa y vivían de eso, de explotando a la gente, ¿no? Para que abra su tranca el señor hacendado había que dejarle un queso, si no el queso había que dejarle una lata de papa, si no había que dejarle una gallina. ¿Y cuántas trancas habían viniendo desde Incahuasi hasta acá? A ver, en Moyán habían 2, en Malpaso en 1, en Oxapampa otro, en Laquipampa otro. 5. 5, y había que traer una bestia cargada de papa para dejarlo por camino nada más. Y por eso digo que con la reforma agraria se da una verdadera justicia social en el campo, para la zona andina, claro. Dicen muchos estudiosos que acá en la costa se destruyeron las grandes empresas azucareras y otras cosas, ¿no? Pero para nosotros se rompieron todas las trancas y los arrendatarios que venían a trabajar prácticamente medio año para el hacendado por tener una parcela de arriendo en la sierra, desapareció. La renta en trabajo era 6 meses acá. Claro, 6 meses, en ¿Y diferentes etapas. No ¿arrendatarios o yanaconas? Arrendatarios le llamaban. También, claro, de yanaconas le decían, por ejemplo, a los de Moyán, los sectores de, ¿cómo se llama?, de Huirupampa, donde los Bernía, los Sánchez de Canchalá, se rebelaron alguna vez también ellos. Hubo una huelga de 1 año ahí, ¿no? Sí, tuvieron luchas y ya casi cuando en esas luchas llega pues la reforma agraria, entonces los hacendados tuvieron que salir pues volando de sus sitios, porque ellos nunca, como la reforma agraria calificaba la tierra que lo estaba trabajando la persona, y entonces como ellos nunca trabajaron la parcela de sus tierras porque lo habían arrendado todo para vivir de ahí explotando a la gente, cuando llegaron no encontraron pues tierras que lo estaban trabajando directamente ellos y tuvieron que salir de ahí, ¿no?